4 de enero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan José Serrano, de Alianza País, presidente de la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre la labor del legislativo en este nuevo periodo, su función, el mandato popular en cuanto a fiscalización. Además, Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Esta esperada reactivación económica con el modelo existente. ¿Es posible el aumento de aranceles a importaciones, el aumento al impuesto a la renta? También lo vamos a revisar. ¿Continuará el estancamiento productivo? ¿Cuál es el efecto? Lo revisamos. Y Rodrigo Coyaguazo, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. El respaldo a la consulta popular, la campaña por el sí. La Coordinadora de Movimientos Sociales también cree que hay que rescatar este espíritu de Montecristi. Lo vamos a examinar. Desde ayer, según lo que manda la Constitución, Jorge Glass dejó de ser vicepresidente de la República y así lo anunció el presidente Lenín Moreno. Aunque no dejó nombres, el Ejecutivo ya analiza la terna que enviará a la Asamblea para designar el reemplazo en la vicepresidencia de la República. Se esperaba que este miércoles el gobierno anunciara a quienes conformarán la terna para la vicepresidencia. Durante el gabinete ampliado, el presidente Lenín Moreno no lo dijo. Sin embargo, afirmó que a partir de ahora, Jorge Glass Espinel ya no es vicepresidente de la República. El día de ayer a las 12 de la noche, de acuerdo a lo que manifiesta la Constitución, cesó en sus funciones el señor vicepresidente de la República, Jorge Glass. Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, explicó que Glass no ha sido cesado en funciones, sino que se cumplieron los 3 meses que manda la Constitución para la ausencia definitiva en el cargo. Es la ausencia temporal que se transforma en ausencia definitiva. Usted sabe que eso es específicamente lo que dice la Constitución y eso es lo que el presidente ha planteado. Lo que está haciendo en este momento es requerir de los organismos competentes, en este caso fundamentalmente del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Trabajo, las condiciones que verifiquen y certifiquen que precisamente ocurre una ausencia que va más allá de 3 meses. Moreno explicó además que tiene 15 días para enviar la terna a la Asamblea Nacional, pues los nombres aún son analizados. Tengo hasta 15 días para enviar la terna, pero claro está, ustedes entenderán que voy a demorarme bastante menos. Estamos pidiendo las certificaciones correspondientes a las instituciones que igualmente corresponden para analizar esas certificaciones, poder verificar que estemos actuando dentro de lo correcto. Pese a que en el Ejecutivo no se confirma quiénes integrarán la terna para la vicepresidencia, Miguel Carvajal, secretario de Gestión de la Política, ya adelantó el perfil que se busca. Creo que se necesita de una persona que esté vinculada a la costa. Eso no es un tema formal, lo que pasa es que nuestro país diverso también tiene distintas formas de comprender la vida cotidiana, tiempos, manejo de los conflictos. Y yo creo que los equilibrios regionales aportan en esa medida y ojalá pueda haber también equilibrios de género. En ausencia de Glass, sigue como presidente encargada por el momento María Alejandra Vicuña. Los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hola Lenín, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a ti y buenos días a nuestros televidentes. En 7 meses de gestión, la Asamblea Nacional aprobó 10 leyes. 3 de ellas eran reformas a normas existentes. Emitió también 38 resoluciones, las que, según el expresidente Correa, no servían para nada y las prohibió expresamente. Sí, así era antes. Hay otras iniciativas que están en trámite, que se están socializando. Y esta mañana nos acompaña el titular de la función legislativa, José Serrano, desde la capital de la República. Presidente, buenos días. ¿Fue un buen año pese a no haber tenido una agenda, o usted cree que desde la función pública uno siempre quedará debiendo? Buen día, Lenín. Feliz año a todos los televidentes. También que este año se fortalezca la democracia, se fortalezca nuestra economía y obviamente podamos seguir fortaleciendo también la transparencia en la gestión pública, que creo que es fundamental. Yo creo que se planteó una agenda desde el inicio que estaba claramente enmarcada sobre las necesidades de nuestros compatriotas. Una de estas era la lucha contra la corrupción, generar un proceso de fiscalización que además era apremiante en su momento, alrededor de un caso que en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo se estaba
se había develado, que era el caso Odebrecht, y requeríamos también hacer investigaciones de fiscalización aquí en el país. No nos olvidemos que esto generó, por ejemplo, que iniciemos un juicio político en contra en ese momento, Contralor General del Estado. Él renunció durante la fase del juicio político, pero el juicio político se llevó a cabo como manda la Constitución. De igual manera, autorizamos el enjuiciamiento penal del propio vicepresidente de la República, sin el cual el juicio penal que ha llegado a una primera sentencia en una primera etapa, pues no hubiese sido posible. Y asimismo hemos aprobado y hemos tramitado una serie de leyes, a más de los proyectos de leyes que han presentado por iniciativa de no menos de 50 asambleístas. Hemos aprobado 10 proyectos de leyes y entre ellos yo quisiera señalar el que tiene que ver con relación a la prevención de la violencia contra la mujer. Y esto en la perspectiva que estamos en una sociedad en la cual todavía los atavismos y los estigmas del machismo están claramente planteados ahí, y en donde si no los terminamos es una traba permanente, por ejemplo, para que el país efectivamente y nuestra sociedad se pueda desarrollar adecuadamente en los ámbitos productivos, en los ámbitos económicos. La violencia en realidad contra la mujer sigue siendo uno de los factores apremiantes que nosotros debemos erradicar en estos próximos años. Ya contamos con una ley integral por primera vez en el país y creo que eso es importante. Precisamente solamente de manera resumida, el tema de la ley económica urgente. Si bien hubo una mirada fiscal en un inicio, yo creo que es una ley que también contiene elementos sustanciales para generar incentivos a sectores importantes como el cañicultor, el sector licorero, que estaban siendo fuertemente atacados por el contrabando en el país. Presidente, en el Ejecutivo se decidió pasar de la confrontación al diálogo, un cambio de la forma de pensar, de la forma de actuar. Usted ha aplicado aquello también en el Legislativo, permitiendo, por ejemplo, que ahora sí intervenga la oposición en los debates, algo que hasta hace 7 meses resultaba a veces difícil, pero generalmente imposible. Bueno, como nosotros hemos señalado, yo creo que es importante que al interior de la Asamblea se genere ese debate sobre la base también fundamentada, ¿no es cierto?, de las necesidades que tiene nuestro país. Sería estéril que simplemente tengamos un debate que al final termine en insultos, que terminen en injurias o simplemente en denuncias infundadas. Hemos planteado justamente un debate sobre el propio equilibrio de fuerzas políticas que tiene el país, pero que ese debate político a la vez también se traduzca en resultados para nuestros compatriotas. Mire que la situación que requiere este rato el país es una fuerte legislación que permite generar incentivos productivos para generar más empleo. Yo lo he señalado ya durante algunas ocasiones, nuestros compatriotas no comen la pugna política, no comen simplemente la denuncia sin fundamento. Los ecuatorianos y ecuatorianas efectivamente necesitamos consolidar también un modelo que fortalezca la economía, no a costa de nuestros compatriotas, sino a favor de nuestros compatriotas. Entonces yo creo que este año tiene que ser el año de la legislación para el empleo, para la producción nacional, para el fortalecimiento de la dolarización. Si nosotros no fortalecemos la dolarización, pues nuestra economía siempre va a estar en una situación de riesgo. Nuestra democracia va a estar en una situación de riesgo. El debate se enriquece efectivamente en democracia y contribuye a esto el que ya no exista esa rigidez en donde la palabra presidencial era inexpugnable. Hoy se ha visto que los legisladores, por ejemplo, del oficialismo, discrepan públicamente con el presidente Moreno y a veces discrepan tanto que lo quieren desconocer como presidente del movimiento al que se pertenecen. Hay quienes señalan que hoy la Asamblea sí tiene independencia, otros en cambio dicen que el Ejecutivo ha perdido el control que tenía antes sobre el Legislativo. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que estamos en otro momento político de nuestra democracia y ese momento político, sin embargo, tiene pero una mirada también en la cual
hay un proceso que está en marcha, hay ofrecimientos en campaña que deben cumplirse, y esos ofrecimientos de campaña están basados también en un plan de gobierno y en un plan también de acción legislativa que está claramente enmarcado en lo que representa tanto el propio presidente de la República como la mayoría que nosotros integramos en la Asamblea alrededor de esto que nosotros denominamos la revolución ciudadana. Y en esa perspectiva pues tenemos ese compromiso. Nosotros no podemos simplemente mirar sobre las coyunturas, que si bien son importantes y obviamente hay que resolverla, nosotros también tenemos una obligación ética, una obligación ideológica, pero al mismo tiempo una obligación social con nuestros compatriotas. Como le decía, tenemos que fortalecer la economía, pero esto simplemente no es hacer una apertura de mercados, una apertura de fronteras para las importaciones, porque eso terminaría con la dolarización, terminaría en realidad con nuestro equilibrio económico y nos iríamos al traste con la democracia. Entonces hay que ser muy cuidadosos para que efectivamente sea el empleo productivo el que se fortalezca y la producción nacional también tenga una mirada, por ejemplo, que nos permita tener un fuerte arribo al mercado europeo, sobre todo con el acuerdo comercial que tenemos con Europa. Entonces yo creo que ahí está nuestra responsabilidad, y eso yo creo que si hacemos una buena articulación con el presidente de la República y la Asamblea Nacional durante este primer trimestre, podríamos tener 3 o 4 leyes que vayan encaminadas en esa perspectiva, pero sin olvidarnos del tema del microtráfico de drogas, que creo que es fundamental, porque ahí también es donde tenemos todavía una tara que debe ser erradicada. Pero también otro tema, si usted me permite, Lenin, es el tema del abuso sexual a niñas, niños y adolescentes en escuelas y colegios. En julio del año pasado nosotros fuimos la primera institución pública que puso la alerta, incluso creamos una comisión para investigar estos casos. Así que esto también es un tema de transparencia, no solamente lo que hacen los políticos, sino lo que hacen los funcionarios públicos también es fundamental, Lenin. Sí, crearon una comisión, pero cuando se quiso llamar a juicio político al ministro de Educación de ese entonces, hoy asambleísta, Augusto Espinosa, esto fue bloqueado. Hay quienes señalan, más allá de los 2 casos a los que usted ha hecho referencia, el juicio político al Contralor y la autorización para que se enjuicie al ex vicepresidente Jorge Glass, que este tema, el de la fiscalización, continúa siendo un pendiente dentro de la Asamblea Nacional que ahora usted preside, doctor Serrano. ¿Qué ha ocurrido con Augusto Espinosa? ¿Qué ocurrió con Gustavo Yalg? Incluso cuando se quiso convocar para que dé algunas explicaciones el ex secretario del presidente Eduardo Mangas, también se lo bloqueó. ¿Esto se lo corrige o ustedes considera hicieron lo correcto? Mire, la Asamblea también es un conjunto está conformada por un conjunto de ciudadanos que podemos cometer errores y nunca deberíamos estar satisfechos, ni lo vamos a estar con el trabajo que realizamos, porque las necesidades de nuestros compatriotas siempre van mucho más allá del trabajo que se puede realizar. Yo creo que hemos dado un primer paso efectivamente en generar un equilibrio, por ejemplo, en el debate político que se está realizando en la Asamblea. Tenemos una perspectiva también de trabajar en leyes que no solamente están impulsadas por el movimiento oficialista, que también lo represento, más allá de ser presidente de la Asamblea, sino también estamos teniendo ya reuniones con las diferentes bancadas de otros movimientos y partidos políticos para impulsar una agenda efectivamente de los 137 asambleístas, pero una agenda que represente los requerimientos y las exigencias que tienen nuestros compatriotas. Pero, presidente, ¿usted considera que si nosotros trabajamos más, hay que fiscalizar más? Por supuesto. Siempre la fiscalización también será un tema que queda pendiente, ¿no es cierto? Hay que profundizar los mecanismos, pero hay que ir más allá de la simple comparecencia de los funcionarios. Ahora en el Consejo de Administración de la Legislatura, por ejemplo, para convocar a un funcionario público a la Asamblea Nacional, el requerimiento que hacemos es que se establezcan los temas específicos para los que se debe convocar y se debe establecer la comparecencia de ese funcionario público. ¿Eso qué permite? Eso permite que efectivamente no nos perdamos en generalidades, sino que vayamos a lo concreto. Por ejemplo, la comparecencia del ministro de Trabajo que se ha realizado el día de ayer desde el Consejo de Administración de la Legislatura para que explique y fundamente en la Comisión de Régimen Económico si efectivamente ya se han realizado los pagos a los jubilados del Ecuador. La comparecencia para el superintendente
de comunicación, para que explique sobre la situación del informe remitido por la Contraloría General del Estado, donde obviamente se le está estableciendo una glosa civil por recursos indebidos que supuestamente o presuntamente él habría cobrado. Entonces, esos temas específicos que son los que requiere la ciudadanía también son un mecanismo adicional que estamos planteando en la Asamblea. Les reitero, nunca vamos a estar satisfechos con el trabajo que se realiza, porque siempre las exigencias de nuestros compatriotas son mayores, pero lo fundamental es que este año lo concretemos en el tema de la producción nacional, del empleo y por supuesto también del fortalecimiento de la economía y de la dolarización. Temas específicos como los que se trataron en la reunión que usted sostuvo con Fernando Villavicencio. Él le entregó 4.000 fojas con documentación donde se ha dicho, constan las pruebas de las irregularidades en la preventa del petróleo a Tailandia y a China. ¿Cuál es el trámite que se está desarrollando en este caso en particular? ¿Ya se lo remitió a la Comisión de Fiscalización? El país está pendiente de esto, presidente, más aún tomando en cuenta lo que le dijo allí luego del encuentro Fernando Villavicencio, que el fiscal no ha actuado, que el fiscal no le ha hecho caso y que le esperaba pues una respuesta por parte del legislativo. Bueno, nosotros hemos recibido efectivamente toda esa información. Conforme a lo que señalé en ese momento, pues yo he generado un equipo de trabajo en la presidencia de la Asamblea para que haga un primer análisis y con ese análisis remitamos a la Comisión de Fiscalización para que se pueda concluir el análisis no solamente de la información, sino también se pueda determinar la comparecencia de funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que se requieran para aclarar o para determinar efectivamente si es que hay algún tipo de responsabilidad específica dentro de esa información y esa denuncia que se planteó. Lo fundamental, le reitero, es que el proceso de fiscalización no puede ni debe concluir simplemente en una comparecencia aislada de un día, de una tarde, de unas horas a la Asamblea Nacional, sino que eso tenga conclusiones y tenga resultados, porque si no tenemos conclusiones y no tenemos resultados de ese proceso de fiscalización, también se pierde la capacidad y la facultad y la obligación que tenemos como asambleístas frente a nuestros compatriotas de exigir rendición de cuentas permanentes a los funcionarios públicos sobre el uso de los recursos públicos y sobre la gestión. Reitero, ese es un tema fundamental para el país, para la gestión de la Asamblea, pero no perdamos de vista lo que tenemos que hacer en el tema del empleo, en el tema de la producción nacional y en el tema del fortalecimiento de la economía. Ese es un pilar clave para la democracia también, al igual que lo es la transparencia y la lucha contra la corrupción. José Serrano, legislador y presidente de la Asamblea Nacional, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. El 12 de diciembre pasado, el ex asambleísta Clever Jiménez, a propósito de informes de Contraloría y de la búsqueda de renegociar los contratos entre Petroecuador y Petrochina por parte del ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, recordó sus denuncias hechas en el 2013 sobre presuntas irregularidades en los contratos justamente entre Petroecuador y Petrochina. En aquella entrevista, Jiménez mencionó a Enrique Cadena Marín, por lo que Marín ha solicitado el derecho a la réplica. A continuación vamos a recordar lo dicho por Jiménez dentro del contexto de una duración de 29 segundos y expondremos en 55 segundos de lectura la réplica de Cadena, la misma que hizo llegar a través de una carta. Están los documentos presentados a la propia Contraloría, y aquí en ese documento presentado a la Contraloría Pueblo Ecuatoriano están las transferencias, porque yo adjunto alrededor de 700 transferencias bancarias, donde los intermediarios como Taurus Petroleum le estaban depositando o hacían transferencias a sujetos como Enrique Cadena Marín, que son los representantes de los revolucionarios que estaban llevándose el dinero del pueblo ecuatoriano, y que uno de ellos se encuentra en la cárcel número 4 aquí en la capital de los ecuatorianos. Réplica. Londres, 23 de diciembre de 2017. Desde hace varios años, Fernando Villavicencio ha venido acusándome, en esta ocasión a través de terceros, de ser el beneficiario de miles de millones de dólares como intermediario de las ventas de Petroecuador a Petrochina, de haber sido el zar del petróleo y la chequera de Correa. Mis negocios en el área petrolera se circunscriben al ámbito privado y por ende son ajenos al gobierno del Ecuador. No soy el zar del petróleo, no tengo ni tuve jamás ninguna relación con el expresidente Correa, quien en correos electrónicos hechos públicos por Cristian Zurita y por el propio Villavicencio declara que no me conoce.
como de igual forma se expresan los señores Glass, Calvo Piña, Bravo, pareja Yanuseli y Merizalde, a quienes tampoco conozco y con quienes tampoco tengo ni he tenido jamás ninguna relación. Enrique Cadena Marín. Al volver, Richard Martínez, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Vamos a hablar con él a propósito de la reactivación económica. ¿Ya llegó o sigue en la lista de espera? Porque el ministro de Finanzas señala que se está desarrollando ya un nuevo modelo económico. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, gracias por la invitación. Buenos días también. Antes que nada, de todo lo que dialogaron desde el sector empresarial con el gobierno, fue muy poco lo que quedó recogido en la ley que llamaron para la reactivación económica. ¿Siguen a la espera de otros cambios en el campo económico, laboral, tributario que se tengan que incluir? Sin lugar a dudas, Stephanie, se habló en un momento determinado por parte de las autoridades de que se había recogido el 80% de las propuestas, lo cual no es correcto. No se han recogido el 80% de las propuestas y todo ese proceso de diálogo, como lo denunciamos oportunamente, fue desdibujado por las autoridades económicas con el mal llamado proyecto de ley de reactivación económica, que terminó siendo una ley de reactivación de la incertidumbre, de la desconfianza, y que ratificó que el modelo económico permanecía. Hay una buena señal en ese proyecto, que es el retiro del dinero electrónico de manos del Banco Central, pero todo lo demás tiene, incluso en algunos pasajes del proyecto de ley o de la ley ya aprobada, vicios de inconstitucionalidad que los hemos denunciado oportunamente incluso en este mismo medio de comunicación. Y le preguntaba porque para el ministro de Finanzas ya existe un nuevo modelo económico. Recordemos lo que nos dijo ayer aquí en Contacto Directo. El modelo económico del gobierno anterior se quedó con el gobierno anterior. Nosotros estamos desarrollando un manejo responsable de la economía sobre bases técnicas. Estamos en una línea muy clara, con objetivos muy claros, y estamos recomponiendo muchos de los elementos que se han visto afectados en los años anteriores. Ahora, tampoco podemos dar saltos abruptos en el manejo económico, porque esto podría generar impactos negativos desastrosos para una evolución que tiene que ser gradual y bien medida. En este sentido surge la pregunta: ¿a qué se refieren muchas personas que comentan que ahora sí vendrá el verdadero programa económico cuando ya lo tenemos en este momento? ¿Será que se refieren a un paquetazo que nosotros de ninguna manera vamos a implementar en el Ecuador? ¿Será que se refieren a esas medidas que se aplicaron durante los 80s y 90s y que ningún resultado dieron, solo el llevarnos al colapso económico y a perder hasta la moneda nacional? ¿A qué se refieren con la necesidad de un nuevo programa económico o qué medidas esperaban que se apliquen, como dice el ministro? Contrario a lo que señalan las autoridades económicas, particularmente el ministro de Finanzas, nosotros como sector empresarial consideramos que el modelo económico, que ya demostró su fracaso en el gobierno anterior, se mantiene. Y es un modelo que no es sostenible en el tiempo y que no garantiza las oportunidades de inversión y de empleo para los ecuatorianos. Muchas veces nos perdemos en debates demasiado etéreos cuando la realidad de los ecuatorianos es que el empleo no llega a sus puertas y que las condiciones de empleo no son las mejores. ¿Y por qué digo, Stephanie, que se mantiene el mismo modelo de la década pasada? Aquí hemos realizado una recopilación de 10 puntos que demuestran aquello. No existe un programa económico, y voy a hacer señalamiento al respecto de las declaraciones del ministro, que no es un paquetazo. No existe un programa económico integral y de largo plazo. No, la política fiscal se mantiene por sobre la política productiva, y la mal llamada ley de reactivación económica es muestra de aquello. Existe un enfoque parcial del equilibrio externo. Se habla lamentablemente y erróneamente de más aranceles y no se concentran las acciones en los incentivos a las exportaciones y a la inversión extranjera directa. Se está haciendo un uso de las reservas del Banco Central para financiar los problemas fiscales. El gasto público vía deuda es la fuente principal de crecimiento. El perfil de nuestro endeudamiento no es el más eficiente en tasas y plazos. Hay presiones sobre la competitividad. Se acaban de subir los precios a los combustibles, se anuncian los aranceles, hay excesiva y discrecionalidad, carga
y discrecional carga regulatoria y tramitológica, se subestima las expectativas de los agentes económicos en el desempeño económico y se mantiene una visión fragmentada en el funcionamiento del tejido productivo. Entonces, ¿creen que esos eran problemas? Importadores. ¿Creen que esos eran problemas que tenían que atravesar con el anterior gobierno en el anterior modelo, si es que se podría hablar de uno nuevo? Pero hay algo que aquí es casi evidente, lo que le escuchamos decir al ministro de Finanzas actual ayer son muchos de los argumentos que sostenían los ministros del anterior gobierno y dentro del panorama que usted describe. Entonces, ¿por qué ustedes consideran que realmente puede haber expectativas de cambios en las áreas que mencionan con la legislación y las medidas más bien que ustedes sugieren? Mire, nosotros lo que creemos es que en el campo de la lucha contra la corrupción y de devolverle parte de la institucionalidad perdida al país que está canalizado en la consulta popular, se ha hecho un gran avance. La expectativa es que ese avance se traslade al campo económico. ¿Y por qué es importante contar con un programa económico que, insisto, no es ni de lejos un paquetazo? Un programa económico es un conjunto de medidas creíbles que generen confianza y que le den sostenibilidad al crecimiento económico. Fíjese usted, Stephanie. Actualmente, en el año 2000, o en los últimos datos que tenemos registrados, el nivel de cobertura de las reservas internacionales sobre las reservas bancarias es el más bajo de la última década. Estamos en el 46% de cobertura. Las reservas internacionales alcanzan 2.400 millones y los depósitos bancarios en el Banco Central 5.200 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que se contagió por el déficit fiscal al sistema financiero y se están haciendo uso de esos recursos con un consecuente riesgo para la sostenibilidad del sistema. Y además, Stephanie, si me permite terminar esta idea sobre lo que corresponde a las autoridades económicas, las proyecciones de crecimiento están basadas en cifras que no generan certezas, que generan más dudas, al contrario. Por ejemplo, para el último trimestre del último año, del 2017, se debería dar un incremento del 27% en las exportaciones y para alcanzar el crecimiento proyectado de 7,4% para ese año, lo cual no vemos probable. O una caída del 44% en la formación bruta de capital fijo para llegar a la estimación de cierre de año de menos 13%. Estas inconsistencias lo que hacen es generar incertidumbre para la toma de decisiones y debilitan la imagen técnica. Claro, y en esas últimas cifras microeconómicas a las que usted se refería, claro, al disminuir las importaciones, que sí fue un efecto que ocurrió, hay una incidencia también en las exportaciones, pero en el tema de las importaciones, el ministro ayer insistía en que es necesario disminuir las importaciones porque se tiene que impulsar la producción nacional, porque es la que genera empleo, pero ayer Caterina Costa de la Cámara de Industrias nos decía que con el alza de aranceles dejamos de importar 5.000 millones de dólares, pero de bienes de capital, de materia prima, por ende producimos menos. Y entonces, ¿cuál ha sido el efecto? Porque el argumento para seguir poniendo aranceles aquí y queriendo disminuir las importaciones es, y lo escuchamos al ministro decir otra vez, mantener la dolarización, impulsar la industria nacional. Pero ¿qué pasó con las medidas que ya se tomaron en ese sentido y los resultados que hubo? Ese justamente es otro elemento que nos permite demostrar que la visión económica se mantiene. Hay que refrescar ideas y renovar ideas y tomar decisiones distintas. Durante el último año, si comparamos enero-octubre del 2017 frente a 2016, se dio un incremento de las importaciones de 3.000 millones de dólares, 2.956 millones para ser exactos. Y justamente, tal como lo ha señalado la presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias, la mayor parte de ese incremento de las importaciones son insumos, materias primas y bienes de capital, más del 50%. Entonces hay que cambiar este paradigma de que las importaciones son malas. Se importa también para producir, se importa también para exportar. En un estudio que presentamos en el Consejo Consultivo, demostramos cómo al sector exportador, que tiene que cargar el ISD dentro de las importaciones para volver ese producto al mercado internacional, termina cargándosele un 4% de eficiencia, es decir, termina asumiendo un 4% de sobrecosto. Lo importante, Stephanie, es lograr ver el mundo con una óptica distinta. Mientras
nosotros seguimos creyendo, o las autoridades económicas siguen creyendo, que estas son las recetas de restricción de importaciones para solucionar el problema de balanza de pagos, nosotros vamos a insistir en que el camino son más exportaciones y más inversión extranjera directa. Es por ello que nos parece extremadamente positivo que el Ministerio de Comercio Exterior y de Inversiones ahora haya anunciado que se va a iniciar la conversación formal para la suscripción de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto es altamente positivo. También el anuncio de cielos abiertos y el decreto 252 que le permite al Ministerio de Comercio Exterior operativizar una política de inversiones mucho más consistente. Pero ojalá que eso no sea perjudicado por estas decisiones de política económica que buscan más recaudación por la vía de aranceles. Y un tema pendiente, para terminar brevemente, Stephanie, con esta idea, un tema pendiente que es la competitividad. Es allí donde tenemos que enfocarnos. Es positivo que por un lado se anuncie que se van a reducir las tarifas eléctricas, pero sí nos preocupa y nos llama la atención que por otro lado se incrementen las tarifas a los combustibles en cerca del 22% el último año, que es un duro golpe para la competitividad de los sectores. Y esas son algunas de las preocupaciones y las observaciones también. Nos quedamos cortos de tiempo. En una próxima oportunidad podremos seguir analizando este tema. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hoy en Contacto Directo. Gracias por ahora, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A usted, 7:34. Nos vamos a una pausa y al regresar, Rodrigo Coyaguazo, el presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, estará en nuestros estudios. 7 veces sí a las preguntas de la consulta. La Coordinadora de Movimientos Sociales pasó también de la confrontación al diálogo. Lo analizamos, que es en nuestra sintonía. Desde las calles, Rodrigo Coyaguazo, titular de la Coordinadora de Movimientos Sociales, defendió la aprobación de las enmiendas constitucionales por parte de la Asamblea Nacional y en donde se dio vía libre a la reelección indefinida. Han pasado poco más de 2 años de ello y él, que decía sí a la reelección indefinida, hoy le dice que sí también a la propuesta de eliminarla. ¿A qué se debe este cambio de postura? Buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, primero aclararle y precisar ante su pregunta que yo no he procedido a votar en la Asamblea Nacional cuando se planteó sobre las enmiendas constitucionales. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros estamos convencidos plenamente que es el soberano, el pueblo, quien tiene que definir sobre lo que se tiene que hacer tanto en política pública como en reformas constitucionales o impulsar una nueva constitución. Pero eso no decía Retornemos antes. Y vayamos a Montecristi, es exactamente lo que sea. Retornemos a Montecristi. Se eligió, se hizo un referéndum para que se llame a Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente se eligió a los asambleístas y luego de que la Asamblea elaboró una carta magna, que eso podía entrar fácilmente ya al registro oficial, lo que se hizo es refrendar con el pueblo ecuatoriano. En estos momentos, cuando se planteó sobre la reelección indefinida, con legitimidad y legalidad, la Asamblea definió este cambio en la Constitución, pero fueron los asambleístas, respetable y estaban en su derecho. Sin embargo, ahora es el pueblo el que tiene que refrendar aquello, y por eso que el pueblo dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo. A ver, don Rodrigo, usted es verdad que no votó, pero el día de la sesión, ese 3 de diciembre del 2015, usted como asambleísta alterno estuvo en el salón de al lado, en el del Senado, cuando se aprobaron las enmiendas en la Asamblea, pese a que más del 80% de la población se manifestaba a favor de una consulta. ¿Y por qué estaban en el salón del Senado? Por si faltaba o por si se enfermaba alguno de los asambleístas titulares. Si a usted le hubiera tocado titularizarse, ¿usted iba a votar que no por las enmiendas? A ver, primero, yo no soy ningún tapahuecos. Yo no tengo por qué reemplazar a nadie porque vaya a faltar o se vaya a enfermar. Eso saben al interior del Movimiento País, que yo soy un actor y que represento a los pueblos, nacionalidades, a los movimientos sociales. Por eso estoy manifestando que incluso si yo hubiese votado, que también si me hubiese tocado, hubiese votado, obviamente yo actualmente hubiese hecho lo mismo. Hubiese dicho que sea el pueblo que ratifique aquello que en este caso la Asamblea aprobó. Y el pueblo, como digo, es el soberano y quien define
quién, si es que hay la reelección indefinida o no. Y en este sentido, pues para eso es la democracia, para que el soberano sea el que defina. Y en este marco, la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, hicimos un profundo análisis y hemos dicho sí a las 7 preguntas, pero que sí tenemos que diferenciarnos de ese sí del señor Lasso, del señor Nebot, que tienen unas claras intenciones de llevarse pues los bienes del Estado. Por eso nosotros decimos sí. Si me enfoca la cámara por favor al documento, el sí. Nosotros tenemos el 7 sí. Sí a la repatriación de 30.000 millones de dólares de los paraísos fiscales. Sí. El sí, que significa universalizar la seguridad social. El sí, que representa incrementar a $100 la pensión de seguro campesino, fortalecer la salud, la educación. El sí, cárcel para los corruptos, para los Isaías, los Maguad, para los Capacos, etcétera, y todos los que sean corruptos. El sí, para fortalecer la revolución agraria, para fortalecer la economía popular solidaria, para fortalecer y construir la plurinacionalidad. El sí, para que grupos económicos paguen más de 5.000 millones de dólares que han evadido, fruto del impuesto a la renta, del IVA. El sí, para más democracia con elección universal para los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. El sí, porque esta consulta no está metiendo la mano a los bolsillos de los ecuatorianos, no se está aprobando paquetazos contra el pueblo ecuatoriano. Yo quiero invitarlo a escuchar a usted, don Rodrigo, programático es lo que nosotros Gustavo Larrea, líder de Democracia. Sí, él tiene algunos criterios también para apoyar la consulta que ha propuesto el presidente. Escuchémoslo. La división de funciones del Estado, elecciones libres, democráticas, transparentes, con árbitros o tribunales absolutamente independientes. Eso es democracia. Y lo que sucedió en nuestro país fue un retroceso histórico. Se concentró el poder en las manos del expresidente, se tuvo un gobierno autoritario que irrespetó los derechos ciudadanos, que irrespetó las libertades, se le engañó al país. Por un lado se planteó una constitución con reelección máximo por una sola vez y después a través de una mayoría parlamentaria, violando la constitución, violando el principio de someter a la voluntad popular como fue sometida la Constitución de Montecristi, se reformó la Constitución. La propuesta del Movimiento País era alternancia, no más dueños de partidos, no más gerentes propietarios de partidos, había que impulsar un cambio. ¿Usted coincide con Gustavo Larrea, que considera que se engañó al país? Para nada, por una simple razón. Nosotros reconocemos el liderazgo, la obra, los proyectos políticos que llevó adelante la Revolución Ciudadana, encabezada en un primer momento con el compañero Rafael Correa y ahora continuada con el compañero Lenín Moreno. Lo que estamos haciendo ahora en torno a economía y estamos proyectando la economía para todos los ecuatorianos ha tenido la base en el proyecto de la Revolución Ciudadana de estos 10 años. Hemos logrado controlar a la banca durante estos 10 años, que antes hacía lo que les daba la gana. Hemos logrado que la economía popular solidaria sea uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades. Hay que avanzar, sí, pero hemos avanzado en eso. Y eso ha sido fruto de los 10 años de la Revolución Ciudadana, que uno de los días ha sido el compañero Rafael Correa, pero sobre todo el pueblo ecuatoriano que ha impulsado esta revolución y que ahora lo estamos impulsando. Don Rodrigo, que hay errores, a lo coyuntural. Sí, hay errores, que haya vacíos, obviamente, pero eso hay que corregir y en eso tenemos que avanzar. Pero jamás vamos a desconocer ese trabajo y jamás vamos a desconocer el trabajo que está haciendo el compañero Lenín Moreno. Vamos a lo coyuntural. El respaldo que ustedes le ofrecen al gobierno de Moreno y a las 7 preguntas de su consulta está relacionado, está ligado, le pregunto, al proyecto de ley que él remitió a la Asamblea Nacional para que se incremente la jubilación del Seguro Social Campesino de 63 a $100. ¿Están íntimamente relacionadas el respaldo versus la presentación del proyecto y ofrecimiento que viene desde los tiempos de Rafael Correa? Allí también se dijo que se iba a dar el incremento, finalmente no ocurrió. Una precisión. Cuando iniciamos el gobierno con el compañero Rafael Correa, se recibía $3 los afiliados al Seguro Campesino. Y cuando ya ingresó el compañero Rafael Correa,
lo que se hizo es incrementar a cerca de $33. Ahora se está haciendo lo mismo porque es un reconocimiento al esfuerzo, a la labor, al sacrificio que hace el campesino ecuatoriano para que llegue a la mesa 3 veces al día para que se alimenten los ecuatorianos. Segundo, no se trata aquí de que porque vayan a subir el incremento a $100 se vaya a hacer el apoyo. Estamos planteando nosotros de que se debe impulsar el programa de gobierno, se debe impulsar el cambio de la matriz productiva, se debe impulsar lo que se está haciendo, el programa Todo una Vida, etcétera. Entonces, a eso vamos. Por eso nosotros vamos a ratificar sí a la consulta, sí a las 7 preguntas, y vamos a hacer un trabajo en las comunidades, en los barrios, en las asociaciones, porque nuestro trabajo no va a ser de propaganda, va a ser de trabajo en la comunidad, en la base, en el territorio. Aunque, bueno, Rodrigo Collaguazo, presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, respaldan el sí, reconocen el trabajo de Rafael Correa, aunque él está por el no. Gracias por habernos acompañado, Rodrigo. Y de Lenin Moreno, por favor, y de Lenin Moreno. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. Ustedes también, gracias por su confianza y sintonía, y nos volvemos a encontrar mañana, Lenin. Será hasta entonces. Un buen día para todos. Buenos días.